Gadgets.com, les habla Judith Julia. Venga, arrancamos semana, estamos al lunes, día 10 de marzo, preparando estas sesiones intradía, analizando el futuro del Mini SP500 y el del Nasdaq. Perdonad si todavía tengo la voz un poquito cogida, estuve la semana pasada bastante resfriada, ya estamos saliendo de él, gracias a Dios, pero pues bueno, todavía estamos ahí un poco con la voz cogidilla. Bueno, como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo. En ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Técnicamente, ¿dónde estamos? Pues seguimos por debajo de grandes soportes, que bueno, ya no lo son. En la media de 200 en gráfico diario, soportes técnicos muy relevantes, ahora lo veremos en los gráficos, y estamos pues todavía por debajo. Aunque la vela de la semana, la que cerró la sesión del viernes, bueno, no cerró en mínimos semanales, tanto en uno como en otro, pero tampoco no se ha detenido en esos niveles. No ha habido un retroceso el viernes cerrando allí, sino un pelín por debajo, con lo cual todavía estamos, pues eso, por debajo de ella, de la media de 200 en gráfico diario, y eso pues nunca es bueno. También quería recordaros que esta semana, el jueves, día 13, voy a dar un webinar en directo a las 6 de la tarde, hora española peninsular, en mi canal del Espejo del Trader, con lo cual os invito a estar allí en directo. ¿De qué hablaremos? Vamos a analizar una operación de scalping en detalle, viendo un poco el por qué nos plantearíamos entrar allí, ¿no? ¿Cuál es la idea? Marcos temporales superiores, ¿dónde entrábamos? ¿Y por qué? ¿Y en qué marco temporal? ¿Cómo? ¿Qué gestionaríamos? ¿Dónde saldríamos? ¿Vale? Todas las partes del proceso operativo que son necesarias de desarrollar para construir una sistemática, pues vamos a hablar a fondo en una operación en concreto que se dé durante la semana, ¿vale? Venga, os invito, 6 de la tarde, jueves día 13, en directo en mi canal de YouTube. Vamos a empezar analizando el futuro del Mini SP500 en gráfico semanal. Lo que os decía, he marcado esta zona aquí verde para que se destaque. Era una zona de importantísimo soporte, fue resistencia, se rompió, actuó de soporte en varias ocasiones, formando aquí ahora mismo lo que se aprecia, ¿no? Un lateral, una zona de, parece, distribución que se está perdiendo por la parte inferior, por la base, en la zona de los 5.800, soporte clave. Y aquí justamente también tenemos esa media de 200 en gráfico diario que reforzaba esa zona. Pero bueno, ahí vemos un poco pues que en la sesión de hoy, después del cierre semanal, que como os decía, algo alejados de mínimos nos dejó, pero hoy continúan las bajadas. Vamos al gráfico de 4 horas. Vale, quiero volver un poco aquí para que veáis el por qué, ¿no? El precio se ha detenido en este nivel. Bueno, primero que el precio puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero siempre a veces hay motivos técnicos o de otra índole, ¿no? Aquí tenemos un poquito ese freno en la zona de los 5.660 aproximadamente, donde anteriormente, en septiembre del año pasado, y me voy al gráfico de 4 horas porque en diario tampoco se aprecia, la verdad es que mucho, aquí se ve, fijaros, una pequeñita, nada, muy de menor importancia, ¿no? Pero un pequeño soporte, fruto de la ruptura de esta resistencia. Hubo ese throwback en 5.600, en concreto 80, y desde ahí continuó subiendo. La siguiente zona de soporte que destaco, que si se perdiera este nivel, los mínimos de la semana anterior, podría ser el siguiente objetivo, en 5.640, viene de aquí. Fue soporte, roto, se convirtió en resistencia y fue un poco el origen de esta estructura de giro de doble suelo por fallo. ¿Vale? Situados para saber un poquito de dónde vienen estos niveles. Vuelvo al presente. Aquí lo concretamos. Esta zona verde que he marcado para ver, ¿no? Así a nivel marco superior semanal el contexto y ver la importancia de esa zona, la quito, para ver ahora niveles más concretos. Ay, perdona por la voz, no sé si acabaré el vídeo hoy. Venga, vamos allá. Ahí tenemos todas las velas de 4 horas, últimas velas, últimos 2 días, pues muchos bandazos. Teníamos aquí esta zona de soporte que intentaba romperse, pero no. Vale, está todo un poquito enredadito. Resistencia fuerte aquí, esa zona de la media de 200 en gráfico diario. Aquí vemos un poco este nivel, nos dejó un soporte aquí bastante relevante en la última jornada de febrero, mínimos del mes, y luego ya se perdió y actuó como resistencia en varias ocasiones a principios de marzo, con lo cual 5.880 tenemos ahí una zona clave. Entre medio, bastante ruido, la verdad. En una hora, para concretar un poquito y preparar la sesión de hoy, tenemos estos niveles importantes. Mínimos del día, que ya un poco en la sesión asiática se ha acercado a ellos y luego en la europea un poco lo ha ratificado en 5.700 aproximadamente.
Los máximos del día, que tras la apertura bajista con este gap a la baja, pues han dejado ahí los máximos, no se ha cerrado el gap. Estamos en 5.760 y luego entre medio este nivel, que bueno, de menor importancia, es un poco el mínimo común de una ligera estructura de giro que se ha formado aquí los máximos del día por fallo en 5.740, un poquito por encima, que podría ser una resistencia pues intradía, ¿no? Escenarios, pues el precio puede ser que ahora se ha quedado un poco muerto. Arrancaremos la sesión. Recordad que Estados Unidos ha cambiado la hora, nosotros en España no, con lo cual aquí en España la apertura americana se producirá a las 2:30. Puede ser que el precio haga una corrección un poco más profunda tras esta bajada que tenemos aquí bastante contundente y se detenga, ¿no?, en un pullback a este nivel de aquí, 5.740. Desde aquí bajar, ya veremos, así ataca los mínimos del día, lo rompe y vamos al siguiente soporte. O desde aquí directamente rompemos los mínimos del día y vamos al siguiente soporte. Si rompemos resistencias, los máximos del día evidentemente es la más fuerte. Si la rompiéramos, pues bastante probabilidad de ir a buscar los máximos de la sesión del viernes. Luego por encima hay otra zona de desequilibrio de menor importancia, pero bueno, la tengo en cuenta porque fue un desequilibrio bastante relevante de la sesión del jueves en 5.820, luego otro nivel también bastante menor, pero bueno, quiero tenerlo en cuenta porque el precio puede ahí reaccionar, 5.840 y luego ya directos a la zona clave en 5.870 aproximadamente con esas medias de 200, incluso aquí en una hora. Así que ya digo, panorama un poquito revuelto, sesiones complejas porque no hay ahora mismo, ya lo veis, una tendencia clara en marco temporal de una hora, estamos como en un rango dando tumbos y eso pues no facilita la operativa, así que atentos a los niveles que hemos aquí seleccionado y vamos a ver cómo reacciona el precio en ellos y actuar pues en consecuencia. Vamos al futuro del Nasdaq. En gráfico semanal, también esta zona de soporte perdida, vela semanal bajista, pero cerrando también bastante lejos de los mínimos, pero hoy continúan las bajadas. Vamos aquí al gráfico de diario. A ver, aquí tenemos esta zona que fue soporte también en septiembre y que justamente el precio el viernes se detuvo ahí. Nos dejó los mínimos semanales, aquí alrededor de los 19.800. Y luego el siguiente soporte lo destaco aquí, en la zona de los 19.600, que también fue un nivel técnico anterior. Aquí a finales de agosto se formó un soporte, se rompió, se convirtió en resistencia, podría ser el siguiente objetivo. Y luego ya un nivel más importante, en los mínimos de septiembre del año anterior, en los 18.800, 19.000 psicológicos. Bien, acercámonos un poquito al presente en marco temporal de 4 horas. Primera resistencia que considero importante está aquí. Aquí la zona de los 20.250, no tenemos a más la media de 20 exponencial, a corto plazo es una media que funciona muy bien y sería la primera resistencia importante. Fijaros que debajo de este nivel el precio va un poco a bandazos, baja, sube, ahora estamos en la sesión de hoy en bajadas, podría ser el siguiente objetivo los mínimos de la semana anterior en 19.800, pero digo, un movimiento bastante errático. En gráfico de una hora, ahí se ve más el detalle de todo este movimiento. Niveles para la sesión de hoy, mínimos del día, tanto de la sesión asiática como de la europea, situados en 19.950. Si se pierden, probabilidad alta de ir a buscar los mínimos del viernes. Primera resistencia algo relevante, aquí en la zona de los 20.070, 80 aproximadamente, también mínimo común de esta pequeñita estructura de giro en los máximos del día. La siguiente, máximos del día, 20.150 y luego esta gran resistencia que acabo de comentar en el marco de 4 horas en 20.250. Si superamos esta zona, bien. Siguiente objetivo y bastante claro, este nivel de desequilibrio en 20.500, también número psicológico, y si lo superásemos, pues directamente a la zona clave donde tenemos esa confluencia de niveles técnicos relevantes, media de 200 en diario, etcétera, etcétera, etcétera. Y por debajo lo que hemos comentado ya, que hemos tenido que remontarnos a septiembre del año anterior. Así que bueno, de momento este es el panorama. Mientras estemos encajaditos entre estos máximos del viernes y los mínimos de la semana anterior, todo lo que pueda haber por aquí es bastante ruidoso. Así que mucha precaución, ¿vale? Venga, nada más. Dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy lunes. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.